Bueno, gente, acá estamos. Em, Muchas gracias por dedicarle este tiempo a compartir, a, a que pensemos la botánica. Esa era la consigna para hoy y para los conversatorios que proponemos desde la Sociedad Argentina de Botánica. Bueno, mi nombre es Alicia López y junto con Federico Roviati les damos la bienvenida en el nombre de la Sociedad Argentina de Botánica, como iniciando la celebración de los 80 años de la sociedad. Y entonces, bueno, nos propusimos em, pensar la botánica. Y bueno, para esto planteamos 4 encuentros: el de hoy, que es temas de investigación, pasado, presente y futuro; un encuentro sobre botánica, sociedad y política científica; un encuentro sobre la botánica fuera de Argentina; y el último, para pensar las carreras jóvenes en botánica. Entonces, bueno, la propuesta es que ahora escuchemos a nuestros invitados como para iniciar la conversación, y después que cada uno de nosotros tenga un tiempo y un espacio para, bueno, para reflexionar y para pensarnos, em, desde nuestro rol también como sociedad de botánica, como sociedad científica. Así que bueno, yo les agradezco. Fede, te pasa la palabra. Bueno, buenas tardes. Eh, para no demorar más, voy a presentar nuestro primer expositor, que es un gusto y un honor tenerlo acá, al doctor Gabriel Bernardelo, quien es vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias, es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador superior jubilado y además fue presidente de nuestra sociedad y también es director del boletín de la Sociedad Argentina de Botánica. Gabriel, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias chicos. Vamos a ver si acabamos. ¿Me están escuchando y están viendo la presentación? ¿Sí? Sí, Sí, Bueno, perfecto. Entonces, esto de pasado, presente y futuro me hizo acordar un poco a esta pintura de Gauguin que dice de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Ojalá que entre todos podamos hacernos una pintura de esto, aunque no necesariamente. Lo primero que quiero decir es que la botánica es una ciencia de la naturaleza y como tal siempre nació, como todas, de una manera descriptiva. Se supone que yo por viejo nomás voy a hablar del pasado, pero es un pasado que vuelve, como vamos a ver enseguida. O sea, el pasado nunca se va, siempre está presente. Esta descripción se basó básicamente en, ¿no es cierto?, como todos sabemos, en la taxonomía, la anatomía, la morfología. Pero aunque las ciencias de la botánica fueron profundizándose en distintos aspectos, siempre al principio no hay vuelta, tiene que haber una parte descriptiva. Pero esa parte descriptiva creo que para por lo menos los que las practicamos tiene una belleza, es algo lindo de ser hecho. Entonces, esta es una frase que habla de los naturalistas, entre los cuales estamos naturalmente. Dice, los naturalistas fueron y somos generalistas, curiosos, suspicaces, recopilamos datos sobre la naturaleza, los describimos cuidadosamente, los interpretamos con cautela, los catalogamos sistemáticamente y los tratamos comparativa y pacientemente para generalizar, buscando la unidad en la diversidad. No sé, chicos, a mí me parece algo precioso hacer eso. Por más que sea antiguo, es necesario de seguir haciéndolo. Máxime en un mundo donde la vegetación mundial está en tremendo peligro. Pueden leer ustedes ahí la cantidad de hectáreas que se queman en el mundo y sin embargo, desde hace varias décadas se describen más o menos 2.000 especies de plantas vasculares y de hongos sobre la Tierra. Estos son esos informes que cada varios años saca aquí hubieron. El asunto es que en el último informe decía que una de cada 5 plantas en la Tierra de especie estaba en peligro de extinción. Y en el último informe está hablando de 2 cada 5. Esto quiere decir que tenemos que seguir coleccionando plantas, tenemos que seguir manteniendo los herbarios,
porque son la base de cualquier investigación que hagamos y desgraciadamente van a ser testigos de la historia, de dónde estaban esas plantas, porque este progreso que tiene la humanidad no hace más que destruir la naturaleza. Así que esto es, fue y seguirá siendo imprescindible. Además, esto lo digo para Argentina, pero lo digo en general, ¿no es cierto? En Argentina la disminución y cantidad de calidad y cantidad de los recursos biológicos se deben a la falta de conocimientos que tenemos básicos de nuestra biota. Este conocimiento de la riqueza de, en este caso, nuestro país es de fundamental importancia, no solo para estudios científicos, sino para estrategias de conservación, gestión y de uso sustentable. Por supuesto que el aspecto educativo también es importante. Digamos así, la sociedad, los alumnos, los maestros, los profesores deben acceder a este conocimiento de una manera práctica y directa. Esta información no solo es fundamental para parques, reservas, etcétera, sino que también para que cada uno de los individuos acceda a esta documentación de nuestros recursos biológicos y porque ellos constituyen nuestro patrimonio biológico. Y si no lo conocemos y no lo apreciamos, muy difícilmente vamos a poder defenderlo. En ese sentido, quiero decir esto, que el pasado vuelve, como este símbolo del Ouroboros de la serpiente que se come la cola. Como ustedes saben, yo estoy en la provincia de Córdoba. Este es uno de los últimos mapas de cobertura de la provincia, hecho en base a satélites, a imágenes satelitales, y es realmente patética la distribución de la vegetación natural. Cuando yo empecé a estudiar en los años, a mitades de los 70, estábamos trabajando en una flora del centro de Argentina. Por suerte, en Córdoba está el primer museo botánico, o sea, la primera institución botánica de Argentina. Y estuvieron Lorenz y Hieronymus, que fueron esos científicos alemanes que contrató Sarmiento en 1869 para fundar la Academia de Ciencias. Y ellos le mandaban nuestras plantas a Grisebach, que publicó, entre otros opúsculos, estos dos que están viendo ustedes. Con esto, ¿qué quiero decir? Desde 1868 hay botánicos en la provincia y nunca se hizo una flora como corresponde. Cuando yo empecé a trabajar, como les decía, en 1976, estábamos trabajando en lo que se llamaba en ese momento la flora del centro de Argentina, que es ese cuadrado que están viendo ahí, donde están esos meridianos y paralelos. Entonces estaba la provincia de Córdoba con un poquito de las provincias aledañas. Trabajamos años en eso y todo eso quedó en la nada. Solo se publicaron unos pequeños opúsculos de compuesta que lo hizo el doctor Ariza Espinar. Pero una vez ahora que estoy jubilado, me dije, no puedo morirme, dicho prontamente, sin que se publique por lo menos la flora de la provincia de Córdoba. Entonces tuve la suerte de conseguir un grupo de editores, que son esos que están ahí. Los libros van a ser 5. Están siendo publicados por la universidad, la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, y tengo la satisfacción de decir que van a ser de descarga gratuita, lo cual me parece que es lo que corresponde, porque todos nosotros hemos recibido nuestros sueldos de las universidades del CONICET, los más de 100 autores que formamos esta obra. Entonces está bueno que sea una distribución gratuita para toda la sociedad. Entonces, esto a mí siempre me pareció que era algo que debía ser hecho como cuando yo empecé, pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hizo? No importa eso. Lo que importa ahora es que está. Desde luego que es importante que haya una flora argentina como se está haciendo, pero esto no implica de que esto no tenga su valor, porque para utilizar la flora argentina tenés que tener todos los tomos, tienen que estar todos publicados y evidentemente determinar una especie es más complicado simplemente porque va a abarcar a todas las que viven en la Argentina. En cambio aquí vos tenés todo de una manera más sintética, más sencilla y más fácil, digamos así, de que llegue al público. Hasta aquí estoy hablando en general de la botánica, pero quería decir, esto nomás para solamente decir, uno dice, bueno, ¿cuál es el valor de volver a hacer esta flora de la provincia de Córdoba? Aunque está la flora argentina y hay un montón de otras floras. Miren todas las novedades que hemos encontrado.
no las voy a mencionar, pero creo que tal vez lo más importante es que hay 247 nuevas citas para Córdoba y también lo opuesto, hay muchas familias, géneros y taxones que son excluidos, porque muchas veces en las bases de datos o mismo en algunas floras publicadas se dice vive en Córdoba tal especie. Nosotros no hemos encontrado ejemplares de referencia de esas especies, lo cual, digamos así, no es poco decir 88 taxones no crecen en la provincia de Córdoba como se creía. Ahora voy a hablar unas cosas en general porque me parece que hay que aprovechar esta oportunidad porque finalmente seremos botánicos pero somos científicos. Entonces, la primera gracia de la ciencia es la aventura del conocimiento, aportar conocimientos nuevos y eso a uno lo llena de satisfacción. Como decía Huxley, lo conocido es finito, lo desconocido infinito. Intelectualmente nos encontramos en un islote, en medio de un océano ilimitado de inexplicabilidad. Y cuando uno consigue un pequeño granito de arena, se siente realmente feliz. Esta es una frase de Marcelo Gleiser que me parece fundamental. Dice Gleiser, en ciencia lo importante es saber preguntar, no responder. Si uno inicia una indagación tonta, la respuesta también lo será. Si la pregunta es inteligente, el resultado será siempre bueno. La respuesta viene con trabajo, la pregunta con inspiración. Entonces, esto lo tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida mientras hacemos ciencia. ¿Qué nos estamos preguntando? ¿A dónde apuntamos con lo que estamos haciendo? Porque si no, digamos así, no vamos a ningún lugar seguro. Esta es una frase de Balzaski, que dicho de paso recomiendo una película que salió hace un par de años que es sobre él, un documental, se llama El científico rebelde. Y fíjense lo que dice Balzaski. Es natural pues que todo aspirante a científico mire con reverencia a una Meca del norte, los Estados Unidos, Europa. Crea que cualquier dirección que allí se indique es progresista y única. Acuda a sus templos a perfeccionarse y una vez recibido su espaldarazo, mantenga su regreso, si regresa, un vínculo más fuerte con ella que con su medio social. Elija alguno de los temas de moda allí y crea que eso es libertad de investigación, como algunos creen que poder elegir entre media docena de diarios es libertad de prensa. Un palo en nuestra cabeza. Pero me parece importante acá eso de los temas de moda. Entonces, el hemisferio norte es el que va a decidir cuáles son los temas en boga y es sobre los que tenemos que trabajar. Y lo que es peor, esto va a influir en las revistas, porque las revistas de alto impacto van a estar publicando esos temas. ¿No es cierto? No quiero ahondar en el tema y como dijo Ali, no nos vamos a poner a llorar al respecto, pero es un tema que tenemos que decir. Lo mismo que el presupuesto cada vez es menor, pero yo creo que tenemos que trabajar en lo que pensamos que tenemos que trabajar, tenemos que publicarlo donde sea y tenemos que hacerlo con el presupuesto que tengamos. No podemos paralizarnos porque si no, es el lamento todo el tiempo. Finalmente, voy a leer tres párrafos, uno en broma, uno en serio y otro en poesía. Así que vamos con la broma. Esto es un libro, una novela de Céline, la más famosa que se llama Viaje hacia el fin de la noche. Nada, entonces en el medio del libro, a ver, ¿dónde dice este señorcito? Dice, lo que busco para acabar mi existencia es un rinconcito de investigaciones muy tranquilas, con las que no me granjee ni enemigos ni discípulos, sino esa mediocre notoriedad sin envidias con la que me contento y que tanto necesito. Entre otras paparruchas, se me ha ocurrido el estudio de la influencia comparativa de la calefacción central en las hemorroides de los países septentrionales y meridionales. ¿Qué le parece? ¿Higiene? ¿Régimen? Están de moda esos cuentos, ¿verdad? Semejante estudio convenientemente encarrilado y prolongado, lo suyo me valdrá el favor de la academia, no me cabe duda, que cuenta con una mayoría de vejestorios a quienes esos problemas de calefacción y hemorroides no pueden dejar indiferentes. Fíjese lo que han hecho con el cáncer, que tan de cerca los afecta.
Que después la academia me honra con uno de sus premios sobre higiene, qué sé yo, 10.000 francos, ¿eh? Pues tendré que pagarme un viaje a Venecia. Este es en serio y también es un palo en nuestra cabeza. Es Gabriel Baum de La Plata. Dice Baum, lo que critico de todo el sistema científico es en qué se investiga. El problema es que el científico investiga, por un lado, lo que le gusta y por otro lado, en función de una supuesta carrera científica que se mide en papel, en cuántas publicaciones tienen. No es una carrera científica, sino una carrera editorial. Nadie premia a un científico por el valor social de sus investigaciones. Sería fantástico que la investigación estuviera orientada a resolver los problemas importantes de la Argentina y no orientada a resolver la carrera científica de los investigadores. No es culpa de los investigadores, es un problema de políticas públicas. Y la última es un epílogo de un libro que se llama Habitar como un pájaro, de una filósofa belga que se llama Vinciane Desprez, y esto lo escribió Stefan Durán. Es muy cortito, pero habla de nuestro trabajo, digamos, del trabajo de los naturalistas. Entonces, elogio de la lentitud, enseñándonos a observar pacientemente a todos los seres vivos que nos rodean. Los naturalistas nos abren puertas, amplían nuestro imaginario, multiplican los puntos de vista y las oportunidades de enriquecer el mundo. La biología es una ciencia lenta. Hay una verdadera gracia en avanzar así, en puntas de pie, a pasos pequeños, para no dañar las cosas y los seres. Es una ciencia de la singularidad que encanta el mundo, desplegando con delicadeza y elegancia otras artes del vivir y nuevas maneras de pensar. Y el mundo deviene más complejo, más difícil de aprender, desde luego, pero tanto más rico y apasionante. Pero esta poética de la atención es también una política, pues si esta biología es una ciencia de la fascinación, es también una lección sobre el saber vivir. Pueden entreverse en ella maneras inéditas de vivir juntos, de cohabitar, de frecuentarse, de compartir espacios e historias, sin excluirse y sin pelearse. En fin, imaginar pistas para pensar una nueva alianza con los mundos silvestres, que podría empezar por aceptar que nos levante al alba el canto de un mirlo e incluso esperarlo, anhelarlo y agradecerlo. Nada más. Muchas gracias, Muchas Gabriel. gracias, Gabriel. Hermosa presentación. Creo que tocaste todos los temas además, ¿no? Ahora queremos hablar de todo. Ay, Pero bueno, escuchamos un ratito a Ana. Bueno, a Bueno, ver, la doctora Ana Onfi, que muy amablemente accedió a compartir este espacio con nosotros, es profesora de genética evolutiva y citogenética de la Universidad Nacional de Misiones, es investigadora principal de CONICET y es curadora del herbario de Misiones, MNES. bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación para debutar en lo que es esto del conversatorio. Yo le puse un nombre a lo que voy a charlar, botánica positiva, como guión positivo. Y lo puse pensando un poco en cuestiones que tienen que ver con la botánica actual y un poco esto de los temas que hoy implica hacer botánica en un sentido amplio, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, me parece que lo primero que podría decir es que la botánica hoy tiene una nutrición de otras áreas que tienen que ver con la conservación biológica, la genética, la evolución, la biología de la reproducción, la legislación ambiental, con bases de datos o en general con cualquier instrumento que permita el acceso abierto y también con la producción agropecuaria. Entonces, en esta nutrición, que si bien es interactiva, ¿no? Eh, se
se establece, digamos, un cierto grado de modernización. Esto pensando un poco en el camino que yo tuve que recorrer, ¿no? Desde el siglo pasado a ahora, y de este concepto de modernización fue bastante rápido, digamos, en general. Hoy nuestro paisaje de trabajo implica un ciclo interactivo en donde tenemos tanto lo que llamamos cambio climático actual y lo que se predice como tal, la actividad humana y en los ecosistemas o la biodiversidad y dentro de esto los recursos genéticos, en cualquiera de sus jerarquías, digamos, hay una interacción en cualquier sentido permanente y que creo que va a continuar esto en el futuro. Entonces, en este paisaje, esta nutrición a la que me refiero implica que los trabajos muchas veces uno los tiene que encuadrar en esa interacción dinámica, ¿no? Y por eso voy a elegir algunos ejemplos. No sé si todos saben, pero yo he trabajado principalmente en el género Paspalum, en gramíneas, y voy a usar unos ejemplos que tengo en ese sentido. En principio, diríamos que Paspalum es un género que está en un montón de ecosistemas y es típico de pastizales naturales de América. Tanto acá los que vemos de Corrientes, Paraguay, el norte de Brasil, el Cerrado. Y me parece que lo más importante es el concepto de colecciones botánicas, es algo que a pesar de la modernización que podamos hablar, es algo fundamental y es algo que últimamente se hace poco. La gente joven hace pocas colecciones botánicas integrales y con suerte a veces hace de su material nada más, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que la botánica tiene una necesidad de colecciones botánicas documentadas, por supuesto, y para esto se requiere no solamente la formación, digamos, necesaria para identificar las especies, sino que también un concepto de recursos genéticos nativos de las especies que habitan nuestro suelo y en general en su área de. Imaginarán que en el género Paspalum hay todo un dilema que tiene que ver con la producción agropecuaria, porque la producción pecuaria, particularmente producida por pastoreo, implica justamente el uso de estos pastizales naturales. Más allá de eso, con esta foto, quería mostrarles, esta foto está tomada en Paraguay, son mis zapatillas, acá vemos Paspalum notatum, y alguien que hizo su huella en pintura y dejó en la piedra. Esto creo que es el significado de las colecciones botánicas que quedan en nuestros herbarios y permite que muchas personas puedan hacer análisis del material. Para esto, también hay que decirlo, es importante tener un equipo de trabajo y cada vez más necesitamos unirnos entre las distintas personas dedicadas a hacer colecciones botánicas, justamente para optimizar los esfuerzos. También acá vemos una imagen de cromosomas de Paspalum que varían en número, en tamaño y también en morfología. Estas primeras fotos son especies diploides con 20 cromosomas. Acá tenemos triploides con 30, 40 cromosomas, especies hexaploides, octoploides. A veces esos cromosomas nos permiten identificar una u otra especie, pero generalmente, al menos en Paspalum, esta diversidad, digamos, a nivel de cromosomas, no se detecta a nivel del pastizal o a nivel fenotípico de la planta. Entonces, esta información sería interesante si pudiéramos reunirnos en una base de datos y estas bases de datos que pueden ser temáticas o locales, aportar a otras bases de datos. Y esas bases de datos, por supuesto, tienen que estar disponibles para cualquiera que quiera verlo.
En ese sentido, hace un tiempo atrás, las bases de datos públicas sobre números cromosómicos eh, eran, digamos, los primeros pasos en este camino, pensadas como un lugar en donde se recopilaba, y esas bases de datos públicas fueron, digamos, la digitalización de un montón de registros que se tenían en unos catálogos antes. Y por ejemplo, en ese momento, en 1997, nosotros hicimos una de esas bases de datos para la flora de Paraguay, que era un poquito lo que se conocía, el 10% de la flora de Paraguay estaba publicada en esa época. Y entonces, en una alianza con otras instituciones, armamos una de estas bases de datos públicas en la Universidad de Barcelona, que tenía un lugarcito en su página web para alojar esta información. Bueno, con el pasar del tiempo, ya en el 2022 se creó una página específica, hoy disponible, es gratuita para cualquiera que quiera consultarla, pero convengamos que todo esto sigue siendo un espacio para especialistas o para alguien que tiene una necesidad puntual. En 2024, entonces, construimos una aplicación para el celular, en donde uno puede disponer de esta información de Cromopar, de datos cromosómicos de la flora de Paraguay, en forma gratuita en el celular a cada uno. Y más recientemente hicimos también con una lista de especies y ediciones una aplicación gratuita también que no ocupa memoria para los celulares de cualquier persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí uno de los puntos importantes en la modernización de la botánica y todas sus áreas que están relacionadas, tienen esta opción de acceso abierto. Y me parece que esto es la manera de llegar a muchas personas, cualquiera sea su formación académica, y para generar nuevas vocaciones botánicas también, ¿cierto? También acá vemos unas imágenes sobre estudios de sacos embrionarios, su formación y desarrollo. Y acá vemos un ejemplo de cortes histológicos sellados con la técnica más clásica, Sabranina Fassbin, ¿no es cierto? Que todos conocemos para ver que estas estructuras y estas células y a principios del 2000 ya se empezaba a trabajar con algún tipo de técnica histoquímica, como para, por ejemplo, ver por fluorescencia depósitos de calosa, en este caso en un óvulo de páspalo. Más recientemente, esas técnicas laboriosas de cortes están siendo reemplazadas por técnicas de disección clarificado con una microscopía especial que nos permite ver hoy un saco embrionario clarificado simplemente, una técnica que reduce muchísimo el tiempo de trabajo y nos permite identificar si se trata de un saco embrionario de origen sexual o no. Y no solo eso, sino que también podemos hoy analizar, por ejemplo, todo lo que es la compatibilidad polen-pistilo a través de estas técnicas de fluorescencia que son tan atractivas. También acá vemos, por ejemplo, un detalle de un grano de polen que está germinando y está ingresando a la papila estigmática. Podemos ver otros granos de polen en la misma condición. Y entonces acá esta modernización implica que sea también atractiva visualmente esta estrategia de estudio, ¿no es cierto? Si nosotros comparamos, por ejemplo, el estudio de espiguillas y semillas tradicional con una lupa, acá vemos, por ejemplo, espiguillas de páspalo, un rasgo de color, de tamaño, unas plicas, pero actualmente también ya disponemos de equipos para hacer una microtomografía computada de semillas, en donde podemos estudiar internamente estas semillas, y no solo eso, sino que luego del análisis de esta semilla la puedo poner a germinar. Entonces, acá también
esto de la modernización y la interacción con otras áreas implica nuevas tecnologías disponibles que ya están en el país y permiten que nuestra botánica sea más atractiva. Y en este ejemplo, este, acá vemos Paspalumlilloy, que está en las cataratas del Iguazú, es una especie endémica que está en peligro crítico de extinción y que ya tiene una ley. Acá vemos cómo crece en las cataratas. Acá vemos un mapa que muestra que solamente hoy está en el Parque Nacional Iguazú y en el Parque Iguazú de Paraná, Brasil, porque en los otros sitios donde se encontraba han desaparecido. Entonces, en base a los estudios que uno puede hacer, acá ven, fíjense dónde crece en el borde de la garganta del diablo en particular. Eh, entonces, los estudios botánicos, más estudios de genética, de reproducción, eh, permiten caracterizar de tal manera que hoy podemos así contribuir a la lista roja, por ejemplo, y categorizarla a una especie como en peligro crítico. Pero además de esto, también es importante concluir con una gestión en la legislación ambiental. Entonces nosotros a partir de esta información, que sería del ámbito académico, llevamos a la legislatura de la provincia de Misiones y hoy, por ejemplo, esta especie tiene una ley propia que permite protegerla y permite también que se hagan estudios específicos respecto de su cuidado. Entonces, me parece que con estos conceptos que les quise compartir, eh, la botánica en positiva implica compromiso con el futuro, con esa primera diapositiva que mostré de la interacción que tiene en los estudios que hacemos y para qué lo hacemos. Muchas gracias. Em, bueno, escuchamos a Roberto y empezamos con las preguntas. Bueno, el doctor Roberto Salas es profesor titular de Botánica Sistemática de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Es investigador de CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Botánica del Nordeste. Y además es integrante de nuestra comisión directiva de la Sociedad Argentina de Botánica. Bueno, buenas tardes. En principio tengo que dar muchas gracias por esta invitación, a pesar de que soy, entre comillas, de la casa, por ser parte de la comisión directiva. No deja de ser un honor poder participar, sin dudas. Em, Justamente para esta presentación, mi cabeza en este último tiempo, 2, 3 semanas, ando dando vuelta sobre qué conversar, ¿no? Porque se supone que yo era el que era un poco más joven en este trío, y entonces pensar hacia el futuro de la botánica, y creo que allí empezar a hacer futurología no me sentía tan cómodo. Pero en ese contexto también tuve que dejar de lado estos temas coyunturales que algunos fueron ya mencionados con el tema del financiamiento y algunos aspectos que claramente influyen en los temas de investigación, sobre todo el que se va a financiar en breve. Ya tuvimos algunos adelantos de qué es lo que se desea financiar hacia el futuro, ¿no? Pero me quise centrar en lo que es la inteligencia artificial y nuestra rama, la botánica, en el sentido, en principio, en un sentido más amplio, pero después gradualmente, más adelante intentaré llevarlos hacia el área donde yo trabajo, que es un poco la taxonomía, la sistemática, para hablar un poco más con mayor propiedad y con un poco más de experiencia en este campo, ¿no? Entonces, la idea es pensar juntos. Mi objetivo en particular con esta presentación es como tirar una roca en un estanque y ver qué cambios se generan en ustedes y que haya ahí una retroalimentación, poder aprender también de sus devoluciones porque gran parte de lo que es la inteligencia artificial
y la botánica está ahora en pleno auge, pero está como en el horno aún, y gran parte de lo que sucede son sensaciones las que tenemos ahora, ¿no? Y para poner en contexto, básicamente el contexto es muy parecido al que habló el doctor Bernardelo, pero básicamente es en qué contexto, en qué momento están sucediendo las cosas ahora, ¿no es cierto? Que en qué momento estamos, qué es lo que nos rodea, cuál es el contexto en el cual la IA, la inteligencia artificial, vino, nos atravesó a todos, se convirtió en el tema de conversación incluso en los almuerzos familiares, y en ese contexto están pasando las cosas. Sí, creo que muchos trabajos mencionan que estamos atravesando en un nuevo periodo de extinciones, y creo que eso por algunos hechos que le voy a nombrar que pueden ser refutables, pero son mencionados en muchos trabajos como hechos, como verdades reveladas, ¿no es así? Entonces, el mismo término, el mismo dato del doctor Nadero, que es 2 de cada 5 especies tienen algún rasgo, algún peligro real, alguna amenaza real. Se estima que más de 1 millón de especies se perdieron desde que los humanos gobernamos el planeta. Además, la tasa de extinción es 10 veces mayor que en la época prehumana, como les mencionaba. Incluso para algunos grupos es 100 o 1000 veces mayor, como puede verse en ese pequeño gráfico que está ahí, sobre todo para los corales, donde se ha intensificado la pérdida de especies en los últimos años. Además, tenemos en ese gráfico abajo, tenemos un pequeño círculo vicioso allí donde la diversidad o la biodiversidad se ve afectada mayormente negativamente por el cambio climático, pero a su vez el cambio climático también se ve agravado por la pérdida de biodiversidad. Ahí hay como un círculo vicioso de efectos negativos, ¿no? Y ese mismo dato, tomado del Kew, de que todos los años 2000 especies de plantas se describen, 2000 especies de hongos también. Y también menciona el trabajo que se cree o se estima que aún desconocemos el 20% de las especies, y también el 95% de los hongos se estima o quizás sobreestima, no lo sé, que quedan por descubrir. Entonces, en este contexto donde se describen 2000 especies de plantas, 2000 especies de hongo, hay una gran pérdida del hábitat donde estas viven, gran pérdida de justamente de los ambientes donde podemos encontrarlas. Y como más políticamente se usa el término, el cambio de usos del suelo para no decir destrucción del hábitat, ¿no? Y entonces tenemos esa necesidad. Y como planteó la doctora Honfi, realmente tenemos la necesidad de incorporar nuevas tecnologías, y la verdad que eso creo que no está en discusión, ¿no? Fíjense, esas dos imágenes que están ahí son generadas por inteligencia artificial, donde yo le dije, mostrame un botánico o un micólogo en este caso, y no sé si estamos bastante lejos de eso. Pero bueno, ahora, ¿qué aplicaciones tienen las básicas, las que maneja quizás el público general? Y por ejemplo, una de las que más controversia genera es la identificación automatizada de las especies. Ahora hay una infinidad de aplicaciones que con solo la fotografía uno puede tener una identificación con alta precisión, aunque depende de la planta que se fotografíe. También el monitoreo de la biodiversidad. Hay algunos trabajos recientes que muestran el monitoreo de la biodiversidad en lo que llaman real time o near real time. Básicamente, algunos trabajos recientes han propuesto justamente el monitorear la biodiversidad en tiempo real utilizando imágenes satelitales y distintas capas de información, ya sea filogenética, morfológica, de ocurrencia, y esto combinado con las categorías de USN generan una posibilidad de categorizar, de monitorear en tiempo real estos aspectos. Y intentan algunos trabajos justamente generar alertas tempranas de cuando hay un cambio grave que está ocurriendo. También hay la detección de enfermedades y plagas, que son muchas aplicaciones que constantemente nos aparecen y bombardean las redes sociales que existen. También la agricultura de precisión, involucrando drones y distintos sensores, y grandes aplicaciones en lo que tiene que ver educación y la concientización de la botánica y la biología en general.
Creo que esas aplicaciones de la inteligencia artificial eh, tienen bastante publicidad. Creo que no me voy a poner a hablar de lo buenas que son o de las posibilidades que nos brindan, sino voy a intentar indagar un poco en cuáles son sus limitaciones, tratando de poner ahí en ese juicio nuestra tarea como, como botánicos y sobre todo como taxónomos, que es el área donde yo trabajo, ¿no? Entonces, uno de los aspectos a tener en cuenta básicamente tiene que ver con los sesgos de datos y algoritmos. Si el entrenamiento de la IA, es decir, es incompleto o sesgado, eso quiere decir, ¿de qué estamos hablando allí? La IA básicamente se maneja con nodos, con redes neuronales, con nodos y con capas de información, y a través de el análisis de cada capa va generando un resultado al final. Si esos datos son sesgados y de entrada la calidad de los datos no es buena, la representatividad de los mismos es escasa, comete errores. Y esos errores pueden ser perpetuados y básicamente en algunos casos ya formando parte de bases de datos que todo el mundo usamos y que podría llevar a tomar decisiones erradas en el futuro. Eso es probable, aunque no lo sé. También hay los algoritmos per se pueden tener errores y generar identificaciones erróneas, sobre todo especialmente en especies que son muy similares o con alta variación intraespecífica. De vuelta puede generar errores en la identificación y hacer que las identificaciones incorrectas se perpetúen en esas bases de datos, ¿no? Otros aspectos que podemos tener en cuenta es en la formación, en la investigación y la formación. El hecho de que se puede identificar especies tan solo con la imagen, solamente con imágenes tomadas con un celular, genera la preocupación de que no haya un ejemplar acompañando, un ejemplar de varios acompañando para corroborar esa identificación. Y entonces, de nuevo, es una preocupación a corto plazo de lo que puede generar esta aplicación, la aplicación de la inteligencia artificial en nuestro campo de estudio. También, eh, el sistema simplificado de datos con el cual se basa la identificación a través de IA son datos básicamente concretos, cuantificables. Sin embargo, eso puede dejar de lado bastante complejidad de las especies y los complejos de especies. Y esa variación sutil es algo que después de muchos años de trabajo pueden percibir los taxónomos. O por lo menos eso es lo que yo considero, ¿no? Y justamente tiene que ver con la dificultad de delimitar especies críticas o aquellas que tienen un concepto específico bastante complejo de entender. Creo que ese es un gran problema por hoy, actualmente, para la inteligencia artificial. Quizás a mediano plazo, una preocupación que me genera es cambios en en la formación de los nuevos taxónomos, es decir, la dependencia quizás excesiva puede alterar la forma en que los taxónomos nuevos se forman. Básicamente puede ser que desvalorice la disciplina, no sé, es una pregunta que me surge ahora en este momento. También esa, de nuevo, la dependencia excesiva y pérdida de la experiencia humana. Creo que puede ser acá el principal problema el hecho de perder con el tiempo una visión crítica de los resultados y trabajar como meros publicadores de datos realizados por la inteligencia artificial. Por lo tanto, la pérdida de esa visión crítica podría llevarnos ni siquiera a entender lo que hacemos, ¿no? Quizás estoy siendo demasiado extremo, pero todas esas cosas se me han cruzado estos días por la cabeza. Después, la pérdida del valor tradicional. Básicamente, la taxonomía no solo es identificación de especies, sino que hay múltiples disciplinas, como decía la doctora Humphrey, para llegar a la identificación taxonómica. La verdad es que la identificación taxonómica es multidimensional y hay datos que claramente se pierden al solo tomar una imagen, ¿no? Ahora, estas son imágenes que quizás es un poco vieja la película para los más jóvenes que están oyendo, pero esta es la pregunta que me hacía. Entonces, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial en la botánica? Entonces allí lo tenemos a ese personaje conocido, Forrest Gump, como que una gran cantidad de personas siguiendo para ver qué respuesta tiene para mejorar sus vidas. El mismo
el mismo representado salvando la vida tanto a la botánica como a otras ciencias. Esa sería como la opción A, donde estamos un poco sumisos a estos cambios y estos cambios sobrepasando, ¿no? ¿No es cierto? Y tenemos esta siguiente opción donde el que, al que ha visto la película puede que entienda mejor, pero básicamente ahora está, para mí, la botánica, desde mi punto de vista, y la inteligencia artificial están en una etapa nueva, desconocida, y creo que nosotros estamos viendo a la inteligencia artificial y la identificación de plantas especialmente en una etapa de entrenamiento, ¿sí? Donde hay una... Nosotros somos responsables de la calidad y la cantidad de los datos que se le da para ese entrenamiento. Somos responsables de cuán representativas o cuál representadas están las especies en esos datos a través de los cuales se entrena la inteligencia artificial. Y entonces prefiero ver en esta opción B a la inteligencia artificial como un complemento y no como un reemplazo. Básicamente, por ahí veo que la opción B nos deja un poco más de dignidad y no sé, allí los botánicos están representados por alguien que está en silla de rueda, que ha sufrido un poco, pero se ve más digno que en anteriores imágenes. Bueno, eso es todo. Si se genera alguna pregunta, estaría dispuesto a conversar. Gracias. Gracias, Roberto. Em, sí, sobre todo porque el amigo Buda se muere, ¿no? Muchas gracias a todos. Creo que, bueno, yo por lo menos me quedé con algunas cosas como para preguntar y para charlar. No sé si hay alguien que quiere em, iniciar con alguna pregunta o directamente. eh, Hola, Hola, no Karina. encontré el de levantar la manito, perdón que no tengo cámara. Eh, Quería hacer un comentario y hacer una pregunta, si puede ser, pero espero, si había alguna otra cosa. Adelante, Karina, te escuchamos. Em, Me quedé, yo llegué tarde, así que el que escuché bien completo fue el último. Así que mi comentario y pregunta viene para el lado de Roberto. Em, Yo vengo de la informática, yo aprendí informática cuando era joven y ahora estoy estudiando una tecnicatura en agricultura intensiva porque me interesa desde hace unos cuantos años el tema de las plantas, así que son dos temas por los cuales yo estoy transitando, en uno más que en otro, digamos. El tema del entrenamiento de las IA, yo participé en varios entrenamientos porque me interesaba observar justamente el tema del sesgo. Y encontré dos problemas respecto de todo sesgo que le pueda quedar en cuanto a dato e información fundada en las investigaciones académicas. Sabemos que las investigaciones académicas tienen por un lado un nicho al cual no se tiene acceso de manera pública. En general, ¿no? No solamente con este aspecto, sino en cualquier otra disciplina pasa. Y eso tiene un fundamento porque va de la mano de la valoración. Yo he hecho otras carreras, por lo tanto, he sido también parte de grupos de investigación, por lo tanto, entiendo la dinámica por la cual eso permanece en ciertos nichos. Pero también es cierto que del lado del usuario, una persona, también estoy en grupos de señoras de las plantas, por ejemplo, y es cierto que del lado del usuario, cuando quiere tener acceso al cuidado de una planta, quizás no pueda esperar toda la instancia, ni tiene todo el contexto, el contacto y demás, como para ir con un botánico, con una persona, ni siquiera sabe dónde buscarlo, ¿sí? Si una señora de las plantas se encuentra con una planta que la encontró tirada en la calle, porque pongo un caso que se repite mucho, y dice, pobre planta, me da pena, ¿la podré cuidar? Tiene esta app que la identifica y que otra app le dice cómo cuidarla. Ese, ese andamio que tendría que haber entre esto y lo otro no existe hoy. Lo está supliendo la IA. Y ahí es donde yo creo que debería existir la posibilidad de que exista este conocimiento bisagra de la mano de científicos, botánicos de distintas áreas, divulgadores que no menosprecien el acceso que quiera tener un usuario. Y lo digo porque me veo, como les digo, del lado de las dos cosas. Yo soy analista desde hace muchos años y analizo este tipo de fenómenos con estudios de campo de manera individual y hablando con gente, ¿no? Creo que está bueno
tener en cuenta, por ejemplo, que si hay una especie que se puede extinguir porque hay una moda o por la cuestión que sea, las personas que están interesadas en cuidarla, ya sea porque son ambientalistas, ecologistas o simples señoras de las plantas, estén informados. Y no habría ningún inconveniente. Yo, de hecho, conozco a mucha gente que dice, si a esa planta le cuesta crecer, yo le hago un hábitat y acá vive. Y mucha gente así, hablo de cientos de personas porque llevo años estudiando el fenómeno. Muchas plantas en peligro de extinción no se extinguirían. Entonces, mi pregunta es, ¿será posible que exista este puente bisagra entre el espacio académico, la botánica, como para que tenga ese respeto y se siga teniendo el conocimiento fundado y demás, con el usuario, que es el usuario común, que puede convertirse un poco en especialista de ciertas especies sin llegar a ser un agrónomo ni un botánico? ¿Podrá existir esto? ¿O cómo lo ves vos que justo estabas viendo este tipo de cosas? Bueno, gracias. Excelente tu aporte. La verdad que aprendí más de vos de lo que consultar a la inteligencia artificial. Pero Gracias. em, yo creo que es esencial eso, pensar a futuro, porque yo he trabajado he visitado algunas otras instituciones fuera del país y los viernes a la tarde, por ejemplo, se realizaba los científicos estaban prácticamente obligados a tener reuniones con la señora de las plantas, digamos, básicamente era una reunión donde los científicos iban, uno o dos se hacían cargo por viernes, y las personas del barrio, en la zona, de la ciudad, llevaban todas sus plantas en mano, y era el científico básicamente obligado a interactuar con la población, con la gente interesada. Y no sé si estamos tan evolucionados como para eso, pero creo que a través de la IA podemos llegar a crear ese puente sin lugar a dudas. Y me gustaría trabajar a futuro en ese puente, en sociabilizar un poco la botánica, ¿no? Sobre todo la taxonomía y la identificación de plantas, que es con lo que trabajo, ¿no? Así que no sé si eso te responde, pero por lo menos me disparó una ansiedad allí de... Es súper interesante. Vos sabés que como yo estudio, Digo, accedo un poco a algunas para, cosas. Ah, perdón. no, sí, como para, porque también la consigna era como no extendernos tanto Ah, en listo, listo. las No. catas, pero nada, un comentario. em, la inteligencia artificial no es algo que se autocrea. O sea, si las plantas pueden ser reconocidas, o si cuando vos sacás una fotografía te tira el nombre de la planta y de cómo cuidarla, es porque hay estudios atrás de taxónomos y de agrónomos y de un montón de especialistas que generaron ese conocimiento. Entonces, es como que me parece que no tenemos que poner a la inteligencia artificial como si fuera algo que está por fuera de nosotros mismos. No sé, es como, entiendo que es un algoritmo y que, ¿no? Que te tira una información automática y lo que quieras, pero para que ese conocimiento exista, tuvieron que haber personas que generaran ese conocimiento. No sé si se entiende el comentario, digamos. Y entonces, esto que vos decís de acercarnos o de acercar el conocimiento a la señora de las plantas, creo que sí, que por ahí es una deuda y es algo que se trata por diferentes medios, desde todas las instituciones en las que participamos, bueno, de acercar la investigación en el laboratorio, la investigación en el campo o donde hagamos la investigación en los herbarios a las personas. Y bueno, por ahí estamos fallando y estaría bueno tomar nota de eso, pero nada, quiero remarcar esto, digamos que para que haya inteligencia artificial tienen que haber habido taxónomos y agrónomos y personas investigando y trabajando en esto. Sí, sí, lo que iba a comentar justo venía de la mano con eso en que en un principio estas apps son alimentadas por información que encuentran en espacios donde han investigado. Pero después puede pasar que al no seguir siendo alimentados por las personas que saben, por los botánicos o por los que investigan, puede degradarse. Por ejemplo, yo he visto que la gente va subiendo fotos cuando logra una identificación
y la foto se empieza a desvirtuar, o sea, llega un momento en que las fotos que teóricamente coinciden con la planta ya no son iguales, Exacto. ya no es la misma planta, porque lo sigue alimentando gente. Al no estar el botánico detrás de esa alimentación de fotos, porque obviamente no hay tanta gente atendiéndolo, empieza a deformarse. A mí me ha pasado, yo los investigo, así que yo los pongo y me pongo a mirar la planta y veo un montón de fotos que ya no se reconoce la planta en sí y diversifica mucho la respuesta. Bueno, yo creo que un poco ese es el trabajo también de en qué fuentes buscar las cosas y de la curaduría eh, de las bases de datos. Pablo. Hola, buenas tardes. Yo soy mucho más optimista que vos, Roberto, con esto. Este, primero porque, a ver, existen algunas plataformas, como iNaturalist, por ejemplo, donde uno ya puede utilizar sus servicios para identificar que funcionan muy, pero muy bien, en el sentido de que están curadas y de que están alimentadas por observaciones no solamente de personas que están interesadas simplemente en los organismos, sino en profesionales, botánicos, personas que están trabajando específicamente en los taxones. Entonces, es muy poco el margen de error que va quedando a lo largo del entrenamiento de la plataforma. Por otra parte, yo recuerdo cuando era chico que tenía una cámara de fotos convencional con rollo, sacar fotos era carísimo. Me acuerdo que inclusive hasta a veces iba a pedir rollos vencidos a las casas de fotografía porque no tenía plata para comprarlos y después ni hablar de revelarlos. Cada foto era un estudio previo para ver en qué gastaba esas 36 fotos que tenía el rollo. Y hoy puedo sacar las fotos que quiera gracias al cambio tecnológico y hay además muchísimos más fotógrafos buenos que los que había cuando yo era chico. Entonces yo creo que todas estas innovaciones tecnológicas en general generan al principio cierta incertidumbre, pero normalmente conducen a una etapa superior en el sentido de que tenemos muchos más recursos disponibles y mejoramos el trabajo final. Yo personalmente, cuando encuentro una planta que no tengo idea por dónde disparar, la meto en Google Lens y por lo menos me voy a acercar a la familia. Díganme si no lo hacen. No, no sean mentirosos, seguro que todos han hecho algo parecido. ¿Sí? Evidentemente no me va a servir para distinguir un senecio de otra asterácea similar. ¿Sí? Obviamente que para eso no me va a servir. Pero me va a orientar y me va a acercar a una posible identidad de esa planta a la cual accederé con las herramientas convencionales, como botánico que soy, pero creo que abre una perspectiva nueva en relación a las posibilidades que tiene mucha gente de acceder a esa información y también a los estudiantes. Yo tengo estudiantes de primer año que son estudiantes de botánica general y botánica sistemática y yo les estoy mostrando estas herramientas. Les digo, miren chicos, los procedimientos son estos, pero también están estas herramientas a las cuales tienen que empezar a acostumbrarse a usar con criterio, ¿sí? No a usarlas acríticamente, no a creer inmediatamente lo que te va a decir la aplicación, pero sí que existen y que seguramente con el tiempo van a mejorar en la calidad de su prestación. Así que yo creo que en realidad no nos van a reemplazar de ninguna manera, porque hay cosas que no pueden hacerse con una foto, ustedes lo saben, pero van a facilitar el trabajo nuestro y de las generaciones que están viniendo, y quizás eso implique también un mejor conocimiento de la diversidad y un mejor acercamiento a las posibilidades de conservación y de gestión de esos recursos que van a estar en manos de más gente. Yo creo que ahí el punto es cómo empezó Gabriel o cómo terminó Gabriel diciendo que, o sea, lo que importa es lo que nos estamos preguntando, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es otra herramienta. Entonces, lo que importa es la pregunta y hay que volver ahí. Y bueno, y como contaba Ana, es para qué usamos, o cuáles son las aplicaciones de la botánica y cómo llegamos a tener una ley para proteger una planta que está en peligro. Entonces, por ahí es eso, es salirnos de la maravilla de la herramienta y bueno, y volver a la importancia de la pregunta.
Nancy, Espera, una cosita nomás porque es el momento. O sea, entonces la flora de Córdoba, ¿para qué la hacemos? Si total vas a la aplicación. Yo creo que una cosa no quita la otra. Me parece que la inteligencia artificial está fenómeno y es una ayuda y todo. Ahora, si tenés la flora que la hicieron investigadores, que la han estudiado, bueno, la usemos para corroborar lo otro si es que está disponible. Sin duda. Eso una Nada cosa no más. quita la otra. No, no, Bueno, eso, pero digamos las dos cosas, no digamos solamente la felicidad de la inteligencia artificial, digamos la felicidad de tener flores disponibles. sin También. duda, sin duda. Nancy, Y buenas tardes, felicitaciones a los expositores y un saludo para todos. Eh, Estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, más que nada lo que dijo Gabriel al final, porque en realidad la inteligencia artificial se nutre de toda esta información, principalmente de las floras, más aún si están disponibles. Así que es interesante que interactúen las dos cosas. Y también hay otros canales que también pueden ayudar a la interacción, como la extensión universitaria, que es un contacto no solamente a través de IA, sino persona a persona, compartiendo saberes de uno y del otro. En cuanto a mi pregunta, es más que nada para Ana, a consultar respecto a tecnologías, habló de microtomografías y quería consultarle con qué equipamiento hace las microtomografías. Bueno, gracias Nancy. La pregunta, nosotros hemos adquirido en el instituto un microtomógrafo SAIS. Perdón, no se escuchó bien. Perdón, ahí hablo. Ahí Sí, mejor, perdón. En el instituto hemos adquirido un microtomógrafo, SAIS en este caso en particular, y es para hacer ese tipo de estudios. ese estilo, Hasta el momento no pudimos implementar el stand porque no tenemos el personal asignado por las razones de público conocimiento, pero digamos la idea es que esté al servicio de todos, cualquiera que quiera utilizarlo. es como si fuera, es un equipamiento aparte, es algo que se anexa a un microscopio confocal o alguna cosa de eso. No, es un tomógrafo como el tomógrafo que se hacen las personas, una Ah, bien, tomografía, solamente que permite objetos pequeñitos como una semilla o no sé, cualquier otro elemento pequeño. bien, También, qué sé yo, un cráneo de un murciélago que es chiquitito, una cosa así, digamos. bien. Muchas gracias. De nada. acá hay un comentario de María Ángeles, no sé María Ángeles si querés hablar o si no lo leo. Dice, tal vez no se trata tanto de que todas las personas sepan de todo, sino de que seamos capaces de dialogar cada sector aportando su conocimiento. El científico, uno muy importante por cierto, pero la gente, como si nosotros no lo fuéramos. Tiene otro tipo de saber que hay que escuchar. Em, yo la pregunta que me hago con este tema de los temas de investigación en botánica, que es un tema que me interesa. Porque también cuando dejaban comentarios, cuando se inscribieron, salió un poco el tema de, bueno, cómo se definen los temas o cómo elegimos. Y vos, Gabriel, mencionabas esto, ¿no? De la libertad de investigación, de que uno investiga las cosas que le interesan, que pareciera que uno investiga las cosas que le interesan, y ahí sale un poco el tema de la política pública. No sé, por ahí, Gabriel, Ana, que ustedes tienen como más experiencia en estar en lugares de un poco más de toma de decisiones, o por lo menos, o de selección de investigadores. ¿Cómo ven esto de la elección de temas bueno, en botánica en particular, ¿no? Em, no sé si tienen alguna reflexión sobre eso, si cómo lo veían antes, cómo están viendo ahora que se eligen los temas. Bueno, voy a tomar la posta. En principio creo que
Los temas a veces tienen que ver con el lugar en donde está la persona, donde se encuentra. Digo el lugar en la institución en la que se encuentra y los recursos de formación que pueda tener en ese tema, en principio. Cuando yo empecé carrera de grado en la universidad, en esa época, los temas, había dueños de tema en el país. Entonces, en ese caso, los temas había que investigar si te daban permiso, digámoslo así coloquialmente, o si uno quería proponer cosas nuevas, bueno, dependía de los recursos disponibles, ¿no es cierto? Hoy ya no es así. Eh, Hoy creo que cada vez más la botánica, como dije en la diapositiva, interactúa con otras áreas y el tratamiento taxonómico, por ejemplo, puro, es uno de los productos de las investigaciones, pero no el único. La mayoría incluye otros elementos que tienen que ver con diversidad genética, con evolución, con este, análisis de diverso tipo, o ecológicos, biogeográficos. Hoy le llamamos de distinta manera, ¿no es cierto?, según la disciplina, pero así son los temas. Por suerte, nosotros no tenemos lineamientos específicos de cuáles temas sí, cuáles temas no. Solamente creo que hoy se investiga un poco eh, en función de cuáles van a ser las aplicaciones de esos resultados, muchas veces, y la capacidad que tenemos después de concluir esas investigaciones. No sé si es a eso que vos preguntabas, o a qué. Y también una cosa que hay que decirlo es que no todo se puede publicar tan fácilmente. Entonces, a veces, si uno trabaja en un género que tiene muchas especies difíciles, por diversas razones, difíciles desde el punto de vista taxonómico, sistemático, evolutivo, etcétera, lleva más tiempo hacer una monografía del género, por ejemplo. Entonces, y aparte necesita un grupo de personas. Entonces, ahí ese producto es más lento de conseguir. Otros temas son, digamos, metas parciales. Entonces yo creo que es un poco con ayuda a definir en qué se investiga. También es cierto de que hay temas de moda porque es más fácil publicar, y entonces esos temas convocan a más personas jóvenes, ¿cierto? Porque se lee más sobre, qué sé yo, las cuestiones evolutivas, por ejemplo, convocan a los jóvenes y entonces les gusta estudiar ese tipo de cosas. Así que bueno, eso sin meter la cuestión presupuestaria que también define. Como yo a veces digo, hay veces se me acerca alguna persona que quiere hacer una investigación que es muy interesante, pero yo no tengo financiamiento para llevarla a cabo. Entonces, eso ya define que no voy a poder colaborar con esta persona. Entonces, bueno, sacando lo presupuestario, creo que va por esa otra vía. Bueno, yo podría agregar, sí, coincido en que en el lugar en el que uno está es importante porque no solamente va a ser, bueno, quiénes son los profesores o los profesionales que te van a guiar, sino cuál es el equipamiento que está disponible en ese lugar. Y además geográficamente, no es lo mismo vivir en la Patagonia que vivir en Jujuy, por la disponibilidad de la naturaleza que vos tenés. O sea, de que esas cosas van circunscribiendo un poco lo que uno tiene que estudiar. Yo creo que, o sea, lo ideal sería que uno satisfaciera su propio interés y además también contribuyera con algo de valor a la sociedad, que es la que nos está pagando el sueldo. No es fácil, pero es un poco lo que esencialmente deberíamos hacer. En relación a los temas, tal cual como decía Ana, en nuestra época, en Corrientes se estudiaba no sé qué, y si vos te metías con ese tema, te mataban. Digo Corrientes por decir algo, cualquier lugar geográfico. Entonces ese es el dueño de la familia tal y sus discípulos son de la familia tal, y eso era una cosa que era realmente espantosa como patrones de estancia. A mí me pasó una vez que yo tuve un alumno que obviamente le di un tema de investigación que tenía que ver con lo que yo hacía, y después que el tipo se recibió de doctor,
está en el más allá, así que lo puedo decir. Me quitó el tema. Que se quedó con que era el tema de él. Y entonces ahí yo me dije, esto está mal. Uno no tiene que darle el tema de investigación a nadie. Alguien, digamos así, tiene que generar desde sí un tema de investigación y entonces, bueno, lo compartiremos. Yo te voy a dirigir, pero no te voy a dar el tema como si yo te lo regalase. No sé si me entiendes. Entonces, es un poco, es un problema, parece simple, pero no es simple, digamos así. Es el tema de que uno tiene que, investigador, tiene que surgir genuinamente de nuestras tripas. Entonces, eso va a ser una investigación de otro tipo y no que yo te digo, anda, vos estudias esto, vos estudias aquello. Y también creo que hay que ingeniárselas para ser más simples. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con la plata que tenés, haces lo que podés, ¿me entendés? Con las disponibilidades de lo que hay, los equipamientos que tenés que ponerte en una camisa. Entonces, bueno, ¿esto lo puedo hacer? Sí, esto no lo puedo hacer. Yo en general en mi vida fui más barato que caro. Entonces traté de ser ingenioso en ese sentido y entonces uno se siente menos frustrado porque está bien, haces lo que podés, pero haces, porque si no te quedas sin hacer nada porque todo lo que vos querés hacer es tan alto, tan arriba, que al final se vuelve como imposible. Acá nomás. José, vos tenés levantada la mano, ¿querés decir algo al respecto? Hola, buenos días. Sí, tenía unas preguntas y unos comentarios. Bueno, primero agradecer a la SAB por este tipo de jornadas que lanzaron. Me parece que son sumamente interesantes y enriquecedoras para todos. Agradecer a las tres charlas que estuvieron muy buenas. Un comentario de lo de la inteligencia artificial. Me parece que hay como un paralelismo lo que tiene que ver cuando surgió la biología molecular, en cuanto a que es una cuestión que ha surgido, en su momento, digamos, generó mucho debate con la botánica tradicional, la manera de hacer investigación y demás, y bueno, hoy en día es una herramienta más. Creo que la inteligencia artificial en la botánica y en todo, bueno, ha llegado como para quedarse y hay que sacarle el mayor y el mejor jugo posible para cada cuestión. Y después, en relación a la presentación de Gabriel, iba a ser la pregunta que hiciste vos, Alicia, de la placa que había hecho de Gabriel Baum, así que esa ya no la hago, de la investigación, los problemas de políticas públicas y demás. Me pareció muy, muy linda, Gabriel, la poética también de la manera de hacer botánica, eso está muy, Ujú. muy lindo. En la presentación me quedo con eso también, ¿no? La parte positiva que también dijo Ana. Y una pregunta, Gabriel, ¿cuándo sale La Flora de Córdoba? Que también tuvimos la oportunidad de colaborar con Néstor Bayón en Amarantáceas. Así Sí, sí. que, ¿cuándo sale? Mira, esto nos llevó, la verdad es algo que no se puede creer, nos llevó 14 años. Por eso, el elogio de la lentitud, ¿qué va a hacer? Es lenta la cosa, pero ya está todo entregado y va a salir, te voy a decir, no sé, en un mes. Vamos a hacer bulla, o sea que se van a enterar. Y la buena noticia es que va a ser de acceso abierto, que me parece que es muy saludable para todos, porque eso, digamos así, en una medida suplanta la inteligencia artificial, porque todos van a poder usarla de una manera indiscriminada, digamos. Un mes, pongámosle. Te tomamos la palabra, Gabriela. Hoy todo el mundo está esperando. Qué bueno. Pero en relación a lo que decía Ana de los temas de investigación y en las revistas, eso también es un tema que es importante, porque, digamos así, hay un sesgo en lo que se puede estudiar y en lo que no se puede estudiar. ¿Cómo se manifiesta? Y bueno, vos te presentás a un subsidio con este tema y te van a poner un huevo, y te presentás a un subsidio con este tema y te van a poner un 10 y te vas a sacar el subsidio. Entonces, uno es como que vos no está escrito en ningún lugar, pero uno lo sabe. Entonces, y lo que es peor es que no se dice, no trabajen en eso porque van a perder. ¿Me entienden? No sé, por lo menos yo lo he vivido así toda mi vida y aún ahora esas cosas ocurren.
Entonces, mientras nosotros seamos lo que somos, bueno, vamos a ser naturalistas y nunca vamos a poder competir a veces con otras cuestiones que son, no sé, las revistas no sé qué, no sé qué, no sé qué, y bueno, hay cosas que no las vamos a poder publicar. ¿Eso significa que no tenemos que estudiarlas? De ninguna manera. O sea, yo que le doy como un ejemplo mi vida, yo dije, si yo voy a trabajar en esto solo, no voy a progresar. Entonces yo publiqué 50% en Argentina, 50% afuera, por decir así una cosa. Y entonces uno va armando su propia vida y se siente mejor con su conciencia. ¿Se entiende? O por ejemplo, en una época publicaba un montón en Estados Unidos y un día me mandan un email, ¿no querés ser el director del boletín de la Sociedad Argentina de Botánica? Para mí fue un garrón. ¿Cómo? Ah, no, déjate de joder. Y después a la noche no podés dormir porque decís, al final vos siempre hablás de la patria, de volver a la sociedad, de todas estas cosas, de estilo Baum, y y bueno, entonces ahí tuve que decir que sí, y me banqué 20 años siendo el director. Pero eso, como les repito, es una balanza que está equilibrada, y entonces publicaba sin con culpa, por decir, en el extranjero y cosas que acá no podía publicar, pero estaba haciendo algo por lo que yo considero que hay que hacer, es decir, por nosotros, en este caso la Sociedad Botánica. A mí me gustaría agregar algo a lo que vos estás diciendo, que creo que hoy también tenemos que hacer trabajos colectivos, o sea, hay que juntarse hoy, porque no todos sabemos todo y entonces es un momento crítico con falta de recursos económicos, de financiación y demás. Entonces hay que juntarse para trascender este momento, me parece a mí. Entonces, algunos sabe más de un tema, el otro sabe más de otro, por ejemplo, el que sabe compuesta, el que sabe gramínea, el que sabe amarantáceas, como dijo recién el colega, y así todos van sumando para un camino común. Y a lo mejor uno no va a hacer el proyecto exclusivamente para ese tema, pero puede sumar a otros y entonces hacerlo más sinérgico ante esta situación, digamos, de dificultad presupuestaria. También la asociación con colegas de afuera, también en la medida de lo posible, ir transitando esos caminos a ver quién nos escucha, ¿no? Eso quería sumar a lo que decía Gabriel. Excelente. Bueno, un poco les cuento que sí, que por ahí nosotros tenemos estas charlas al interior por ahí de la Comisión de las Sociedades. Bueno, hablamos un poco de esto, que la ciencia es cada vez más colectiva. Por ahí uno está acostumbrado a repasar los nombres de la botánica y bueno, son los nombres que todos sabemos repetir y que están asociados esos nombres a los temas de investigación. Y creo que en este momento es como decís vos, Ana, son grupos de investigación, son asociaciones, todos trabajamos un poco con todos. Y bueno, y me parece que eso está bueno. O sea, también nos hace aprender más y generar cosas por ahí más interesantes y más acordes un poco a las necesidades, que también es lo que se hablaba antes, ¿no? Bueno, acá nuestro colega uruguayo César, no sé si César, si querés hablar o leo tu mensaje. Dice César, buenas tardes, todos nos paramos sobre hombros de gigantes, en la ciencia no hay dueños de temas, todos aportamos a los vacíos de información. Siempre hay algo nuevo por hacer. Opinión y gracias por el espacio. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, Roberto. Eh, de nuevo, em, con respecto a los temas de investigación, yo creo que una de las mayores cosas que ha pasado en nuestro grupo de investigación acá, trabajamos principalmente en rubiáceas, y es crecer, nos hemos multiplicado trabajando en rubiáceas, que fue una escuela originalmente de Basigalupo allí en el Aragüiño, ¿no? Y acá formamos nuestra pequeña casa, ¿no? La verdad es que en cuanto a los temas de investigación, por lo menos en mis casi 20 años trabajando en esto, siempre he tenido un tema central de investigación y como muchos temas periféricos que iba investigando porque
porque ya que iba al campo miraba, en vez de una planta, miraba 10 plantas. Cuando iba al herbario, en vez de 2 días mirando un género, era toda una semana mirando todo lo que podía, y así es como que iban generándose. Yo los consideraba en su momento mis fracasos, sería temas que inicié la investigación, temas que no pude avanzar por una u otra razón, por falta de tiempo, y tenía como muchos temas iniciados que básicamente no podía avanzar porque estaba muy diversificado. Pero tenía un buen conocimiento de ellos y creo que allí fueron centrándose los temas de investigación de las personas con las que han trabajado conmigo, ¿no? Sobre todo pensar en que ahora el sistema es muy competitivo. Básicamente, si uno tuviera que buscar una analogía, es como que los bebés nacen caminando ya y como que finalizados los primeros 6 meses de beca ya tienen que tener una publicación y es tan atenuante eso y tan agobiante que es como que a veces ya no quiero ni aconsejar seguir en esto. Pero creo que ahí hay que encontrar un equilibrio entre el intentar ser generoso con el otro y mantener un poco uno en lo que uno trabaja, ¿no? Porque yo considero que me quedan algunos años investigando, entonces eh, tener ahí un equilibrio entre dar el tema y, y mantener algo para seguir haciendo. En lo que a mí respecta, he generado la costumbre, la buena costumbre de entregar el tema y entregarlo completamente. Es casi como dar a donación una parte de la experiencia de uno. Y entonces ser completamente dado en ese aspecto, ya no pasé por muchos dilemas al respecto, pero una vez dado el tema, ya cortar relación con él y cortar el vínculo y fueron algunos años trabajando en un tema en particular, pero que a mí me garantiza que el persona que inicie allí va a tener un mayor éxito del que por ahí tuvo uno cuando inició, ¿no? Y en ese sentido, y lo último que digo es, cuando una persona se acerca a trabajar con un ya un poco más viejo, con un investigador, cuando un becario nuevo, un pasante nuevo se acerca a trabajar, yo creo que lo ideal es em, que las personas se acerquen lo antes posible, entre comillas, quizás con alumnos de grado de los primeros 2, 3 años, y participar y mostrarles cómo es el sistema y que adquieran esta cosa de encontrar cuándo es la investigación y conocer el tema mucho antes de iniciar estas becas que son tan tiranas en las exigencias que piden para obtener postdoc ahora, digamos. O la misma beca doctoral ahora es bastante complicada la obtención de la beca en sí, ¿no? Y yo cada vez que alguien se acerca a conversar conmigo al respecto, yo le digo que cuando yo ingresé a CONICET, habían 100 becas a nivel nacional y entonces yo primero tuve 2 años sin beca, publiqué algo y recién pedí beca de CONICET para no sentir el fracaso de ser rechazado más o menos. Y ahora estamos yendo a una época parecida a esa de hace 20 años atrás, donde había que juntar antecedentes y muchos para obtener la beca doctoral, que hace 5 años atrás era casi instantánea, ¿no? Entonces, puede que no quiero ofender a nadie, pero son como las sensaciones que yo tuve personalmente. Así que bueno, eso es todo. Gracias, Roberto. Bueno, gente, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Quiere compartir algunas reflexiones sobre lo que hablamos hoy? Y por ahí lo que nosotros queríamos sacar un poco de estos encuentros también es cómo pensar a la Sociedad Argentina de Botánica en relación con estos temas. Em, no sé, yo les cuento, por ejemplo, que cuando pensamos hace un par de años el tema de los subsidios de investigación en botánica, que por suerte ya hace varios años que se dan, em, era nuestra manera desde la sociedad de, bueno, de ayudar a los colegas, de que se puedan por lo menos financiar parcialmente salidas de campo o algunos
o algunos trabajos de laboratorio, de que le quede el antecedente a los colegas, porque también un poco nos pasaba esto que, bueno, o sea, quiénes nos seguimos llamando botánicos, quiénes seguimos diciendo o desagregando la disciplina botánica, de esto que un poco decías, Ana, que, bueno, es cada vez más difícil el tema de, bueno, de cómo nos reconocemos, porque en realidad trabajamos en varios temas, usamos varias metodologías, tenemos distintos enfoques, em, pero en el fondo hay algo que nos sigue uniendo y que es esto de que nos, nos sentimos y adherimos a la botánica, ¿no? Entonces, desde la sociedad queremos, o sea, queremos hacer el esfuerzo para mantener esto y para mantener la disciplina y para valorizar la taxonomía y los taxónomos y los herbarios y las salidas de campo y juntar materiales, ¿no? Entonces, es una pregunta que nos atraviesa desde la sociedad, o sea, desde la asociación, digamos, desde este grupo de gente, de personas que estamos participando acá, cómo hacemos eh, o cómo abordamos estos temas que nos atraviesan y cómo nos pensamos en este presente y hacia el futuro. Así que bueno, eso, esa es la invitación a pensar y a sacar estos temas y a reflexionar. Creo que como primer encuentro fue un éxito. Yo ya lo decreto así. Espero que sigamos pensando en esto y más o menos en un mes nos volvemos a encontrar eh, con otro tema eh, que un poco salió hoy, que es bueno, la botánica, la sociedad y la política científica. Vamos a ir directo a hablar de esos temas. Pero tengan esto que charlamos hoy un poco en la cabeza y vayan pensando y si tienen, no sé, alguna reflexión para compartir, compártanla con nosotros, porque también la idea es que a lo largo de estos encuentros recopilemos estos temas que van surgiendo em, para, para hacer un escrito sobre esto, sobre cómo nos pensamos en los 80 años de la sociedad. Así que, bueno, les agradecemos a... Sí, Gabriel, te escuchamos. No, estaba muteado y no me había dado cuenta. Quiero rescatar un mensaje que es el último que hay, que dice lo importante es transmitir, de Nancy Apóstolo, dice lo importante es transmitir nuestra pasión por la botánica a las futuras generaciones para que sigan investigando y formando en temas botánicos, principalmente en forma interdisciplinaria. Me parece que es un tema que no es menor, porque cada vez hay menos gente que estudia botánica y a la hora de los bifes siempre nos ganan cualquiera, nos ganan los moleculares, los zoólogos, los fisiólogos, los que quieran. Entonces creo que nos tenemos que tomar a pecho ese pequeño gran punto, que lo que sea que enseñemos, no importa qué botánica es, si nosotros demostramos esa pasión, eso le llega al alumno. Y a veces pasan los años y uno se encuentra con alguien que, no sé, pasaron 20 años de que fue tu alumno y te dice, yo al final hice esto y aquello porque vos me inspiraste. Y creo que eso nos tenemos que poner, digamos así, lo tenemos que tener consciente, porque si no nos vamos a quedar ya no sin botánica, sino sin botánicos, que sería, digamos así, muy tremendo. Y estamos en desventaja. Entonces, a las plantas hay que hacerlas vibrar, hay que hacerlas vivir, hay que hacerlas sentir, no sé. No son animales, no son genética, no son fisiología. Entonces, creo que es un buen punto el que mencionaba Nancy. De ac- Totalmente de acuerdo con lo que decís. Las vocaciones botánicas no solo hay que declamarlas y pedirlas, sino que transmitirlas con pasión. Tal cual. Coincido en eso, totalmente. Ahí hay un alumno tuyo mencionándote en el chat. Bueno, no vi, no vi, pero ya seguro que es chupa media, así que no importa. Gracias por eso, Gabriel, porque nosotros notamos mucho. Eh, el,
enseñar y el impartir con pasión transmite muchísimo Ujú. y ayuda mucho también a captar gente y a comprender que las plantas, por ejemplo, son seres vivos, que a veces nos pasa que ni siquiera tienen en cuenta eso, ni hablar de los hongos y otras cosas, pero en cuanto a las plantas nos pasa Ujú. eso y bueno, y creo que eso es primordial. Por ahí parece más romántico lo que estoy diciendo, pero es la base No, de no. nuestro trabajo. Ujú. Bueno, gente, les agradecemos muchísimo. Vamos a ir subiendo esto en redes, así que síganos. Y prontamente van a tener la información para el próximo encuentro, que va a ser en mayo, pero todavía no tenemos la fecha definida. Así que ya se van a enterar. Bueno, les agradezco muchísimo. Em, si hay alguien que quiera decir algo más, o si no, nos vemos la Eh, próxima. ahí hay una manito levantada y hubo otra recién, pero no sé qué pasó. Ese Martín. Hola, no sé si Ah, me oí Martín. bien. Ahí está. Bueno, yo no vengo de la botánica, de hecho soy de humanidades, estudié filosofía y ahora estoy leyendo algunas cuestiones de botánica. Estoy trabajando con el Archivo Botánico en Córdoba y quería preguntar en relación a la intervención de Gabriel sobre el pasado y el futuro de la botánica, porque estoy trabajando sobre la excursión al Río Negro, la llamada Campaña del Ujú. Desierto. Entonces quería preguntar cómo piensan, o si es que la piensan o no, ese vínculo entre la actividad botánica y el genocidio indígena, o en la humanidad diríamos también el epistemicidio de una botánica no científica o no científica en los cánones occidentales o lo que en ese momento era ciencia. Em, Pregunto esto porque estoy tratando de masticar qué roles se cumplió en ese momento, cuáles sí, cuáles no. Estoy tratando de leer taxonomías, estoy aprendiendo mucho, pero veo ahí como un problema en donde que me cuesta masticar, qué se entiende por ciencia, cuando pensamos en ciencia, qué roles se cumplen, además de los aportes ecológicos que aprendí un montón hoy ahí con la doctora Ana y con Roberto, porque además estoy tratando de pensarlo en esos términos, además. ¿Qué rol cumple la botánica hoy en el contexto de la crisis climática, ¿no? O de la extinción de especies? Perdón que no hice la pregunta antes, pero no pude. No, bueno, te voy a contestar el tema de Río Negro primero, que es como más fácil de contestar. O sea, ¿qué querés que te diga? La campaña del desierto es lo que ya todos sabemos, pero estos eran unos científicos alemanes que estaban en Córdoba, transportados como, viste, en paracaídas, y vieron una oportunidad. Yo creo que ellos ni sé si sabrían lo que estaban haciendo los otros y si sabían no les importaba. Ellos estaban juntando plantas, juntando minerales, juntando bichos y aprovechando la excursión que ellos hacían, ¿me entendés? Si, no sé, digo, si fueran argentinos sería otra cosa, pero eran alemanes y estaban aprovechando una oportunidad. Ponele, no, supongo que sabrían lo que estaban haciendo y eso no los exculpa, pero ellos no hacían nada de lo que estaban haciendo el ejército, sino que ellos miraban desde otro lado la cosa. No sé, eso me surge en relación a eso. Y en relación a lo otro, yo creo que el problema es, bueno, no se ha dicho, pero se ha dicho de alguna manera, hay lo que se llama una ceguera hacia las plantas. Los seres humanos no valoran las plantas en términos generales. Entonces, una función desde nuestro punto de vista es esa, que se despierte ese interés genuino por la vegetación, que después de todo sabemos que es la madre del ecosistema, o sea, sin plantas no hay vida y las plantas no necesitan de nada porque necesitan el aire, el sol, la tierra y ya está, y nosotros sí que necesitamos de ella. Me parece que todo el cambio climático es producto de todo lo que estamos haciendo nosotros, pero bueno, aprovecho para decir algo que siempre digo.
No necesitamos tantos seres humanos. Dejémonos de reproducir. Basta ya. Pero eso no lo va a decir nadie, porque no conviene ni política ni religiosamente. Pero mientras sigamos en este orden, más gente es más polución, más destrucción y más todo. Entonces, para mí, como escuché una vez un hombre, quiere defender la naturaleza, mate un hombre. Sí, suena espantoso, pero creo que uno menos es uno menos, porque está haciendo una cantidad de daño al medio que es insólito. Pero bueno, eso es una broma aparte. Creo que tenemos que dem- incentivar el estudio de la naturaleza y de la vegetación en particular, y eso, darle el valor que la gente tenga herramientas para entender eso. No sé si lo vamos a solucionar, ni lo vamos a solucionar, nos moriremos sin verlo, pero creo que tenemos que hacer algo. Me parece, Martín, que vas a tener que ir a hacer una visita al museo. Sí, cuando quiera. Ya la hice, la estoy haciendo. Creí, Gracias. Bernardelo, que no va a tener problema en charlar con vos un rato. Ahora sí, ¿hay alguien más? ¿Es ahora o en un mes?